Las metodologías permiten aprender de los errores sin que estos sean costosos. Y aquí viene la pregunta fundamental. ¿Te vas a hacer tú cargo de ese problema? Empiezan con la práctica Exacto, y el exacto, ingreso diario exacto, fundamental. exactamente. Muchas veces llegamos a la meta y no sabemos por dónde pasamos ni cómo lo hicimos. En el mundo del emprendimiento, la pasión y la creatividad son fundamentales, pero sin una metodología clara, muchas iniciativas se pierden en el camino. Aplicar métodos estructurados permite a los emprendedores transformar ideas en negocios viables, adaptarse a los cambios del mercado y construir empresas sostenibles. Sin embargo, la falta de formación metodológica sigue siendo un reto en América Latina, donde solo el 5.3% de los emprendedores implementan prácticas innovadoras. Programa que es gracias a Deli Maya. No olvides que Portal Emprendedor queda colgado en 12 plataformas de podcast, incluyendo Spotify, y también lo puedes encontrar en nuestros canales de YouTube como Portal Emprendedor. Ya entrando en materia, el tema que vamos a desarrollar este día es bien académico, pero muy importante para la práctica también que nosotros tenemos como emprendedores. Es la importancia de la aplicación del método en el desarrollo emprendedor. Para ello está acompañando un experto en el tema. Él es Fabio Buiza, quien es director de AD Empresarial. Fabio es biólogo. Se dice, ¿qué hace un biólogo en este tema? Pues ya lo van a ver. Es consultor salvadoreño con una amplia experiencia en el fortalecimiento de ecosistemas emprendedores en Centroamérica. Es un International Senior Advisor de la metodología CEFE y especialista del ecosistema emprendedor de AL por Promet Bid. Ha liderado proyectos de desarrollo económico local, formación por competencias y diseño metodológico en los países del área del SICA. Combina herramientas como Visual Thinking, gamificación y storytelling para impulsar procesos de formación e innovación en empresas y organizaciones. Actualmente, Fabio es vicepresidente de la Fundación Zoológica de El Salvador, FUNCEL, y tiene un enfoque claro, innovador para emprender, para aprender y obviamente para compartir. También Fabio recientemente obtuvo la certificación de innovación Jimmy por Sandbox. Fabio, qué lindo tenerte aquí con nosotros. Ok, gracias, Xochitl. Pues ahí estamos. La verdad es que particular que no puede seguir un solo camino, no tiene una receta. Tantas personas que han pasado aquí por este mismo espacio te han contado su experiencia para emprender, pero no todos siguieron el mismo. Y algunos, como dijeron hace poco, que comenzaron vendiendo dulces, otros comenzaron heredando el negocio de sus padres. Hay tantas maneras diferentes para emprender empresas, pero no solo se emprende empresas, también se emprende en la vida. En proyectos, Exactamente, ¿no? emprender no es solo el hecho de crear una empresa, sino que emprender es una actitud que las personas obtenemos, desarrollamos, fortalecemos y transmitimos. Por ello es importante saber, porque vamos a hablar de emprendimiento en el ámbito empresarial, Claro. cuál podría ser o cómo es que se define un camino o un método para desarrollar el emprendimiento. Definitivamente, yo cuando conocí, bueno, ya tengo muchos años, él ha estado como consultor en varios proyectos grandes regionales. De hecho, no habíamos podido establecer esta entrevista porque estaba viajando, llevando proyectos de meses, ¿verdad? En la estructuración de procesos y metodologías en varios programas. Y a mí me surgió mucho la interrogante de la metodología. O sea, tú sos experto en procesos y en metodología. Entonces, uno lo toma como, ay, sí, necesito un método para hacer una cosa, para hacer otra, etcétera. Pero, ¿qué pasa con esto? Sí, lo que pasa es que hay un camino para hacer las cosas. El camino. Exactamente, hay un camino para hacer las cosas y muchas veces llegamos a la meta y no sabemos por dónde pasamos ni cómo lo hicimos. Hay ciertos elementos lógicos que seguir para, en este caso, para que pasamos por alto. Antes, hace 35 años, creíamos que para que la gente emprendiera había que enseñarle finanzas, administración, ventas y ya. Pero eso es empresarialidad. Hoy sabemos que eso es empresarialidad. Emprender implica venir desde cero y en el camino, a medida que tú lo vas necesitando, esos elementos que son más gerenciales.
Y vas innovando, ¿no? Exacto, y en algunos puntos que tampoco, aquí hay dos cosas, hay creatividad y hay dos elementos diferentes. Hay gente que es muy creativa, llega a innovar, y hay gente que se alimenta de la innovación, tiene mucho que ver porque la innovación evaluarlas, medirlas y monetizarlas. Entonces, es importante separar estos, es importante tener esta claridad conceptual en algunos elementos, más si vas a emprender formalmente, es necesario tener esa claridad conceptual de emprendimiento y de empresarialidad, porque son dos cosas diferentes que se cruzan, pero siempre porque esa es una actitud. Cuando esa actitud baja, te acomodas. El método como brújula en el emprendimiento. En un entorno empresarial volátil y competitivo, contar con una metodología clara no solo brinda dirección, sino que también actúa como una brújula que ayuda al emprendedor a tomar, decisiones fundamentadas. Aplicar un enfoque estructurado permite aprender del camino recorrido, adaptarse más rápido a los cambios y anticipar escenarios que podrían marcar la diferencia entre avanzar o retroceder. Estamos aquí en Portal Emprendedor y hablando de la importancia de la metodología, la importancia del método. Fabio, tal vez antes de seguir con lo de la metodología y todo, cuéntame, en toda tu trayectoria, ¿por qué te ha llamado la atención especializarte en este tema? Yo entiendo que eres un experto en el diseño metodológico, emprendimiento y empresarialidad, aunque tú mencionas que ahora trabajas fuertemente con innovación y con transformación digital, pero ¿qué onda con esto del método? Cuéntame. Sucede que, mira, tiene que ver mucho con mi primera carrera, que fue la biología. Y lo que pasa es que Exacto, y eso quería ver, ¿cómo fue es que lo que pasa es que el método científico es parte de lo que casi haces todo como biólogo, como investigador, como científico. Claro. El método científico es clave. O sea, todo lo que haces, cualquier investigación que haces, cualquier cosa que descubrís, tú aplicas los pasos del método científico. ¿Sí? Eso en primera instancia. Luego, cuando tú tenés claro que tenés una serie de pasos a seguir para hacer algo, hacer la tarea se vuelve más simple. Pero también resulta de que cada vez asumís nuevas tareas y esas tareas no todas tienen que ver con el área científica. En mi caso, después salté del área científica, salté al área de la formación y más que todo al área de la administración de instituciones que en aquel entonces, estoy hablando de 1989, apoyaban al emprendimiento, que no se llamaba así tampoco. Exacto. Entonces, entender cómo funcionaba eso en aquel entonces, que era más empresarialidad, nos daba una guía. Con el tiempo hemos venido descubriendo que la empresarialidad no genera mejores emprendimientos, porque en empresarialidad te sirven, o sea, los temas que ocupamos en empresarialidad, ventas, marketing, administración, manejo de personal, recursos humanos, todavía informática, en aquellos tiempos tampoco se hablaba mucho de ello. Entonces, eso es más para una empresa que ya tiene un tamaño, que ya tiene clientes, que ya tiene productos y que ya está instalada. Pero para crear una empresa no te sirve mucho saber de recursos humanos, no te sirve mucho saber de administración, sino que necesitas tú descubrir cuál va a ser tu producto con el que vas a salir al mercado. Te sirve más a ti descubrir dónde están tus clientes para comenzar, Claro. para iniciar. Entonces, toda esa cantidad de información y en aquel tiempo era más académica. Ajá. Y esto no es, emprender no es tan académico, por eso es que no hay carreras sí hay carreras que mencionan el emprendimiento, pero como una extra, pero no formar emprendedores es muy complejo porque hay diferentes tipos de emprendimiento. Y hay que mencionar que hay que tener mucha claridad entre diferenciar emprendimientos de subsistencia con emprendimientos dinámicos, con emprendimientos tradicionales, porque los tres necesitan diferentes métodos para salir adelante. Emprendimientos, ajá. Tenemos emprendimientos por subsistencia, ¿verdad? Sí. Tenemos emprendimientos tradicionales y tenemos los emprendimientos dinámicos, ¿sí? Que son las startups y todo eso. Los tradicionales, ¿qué son? Son las empresas que venden la mayoría de cosas que vemos en el mercado. Es el comercio, ¿no? Sí, y luego los de subsistencia son aquellos negocios que surgen porque la gente no tiene empleo y tiene que poner un negocio para darle de comer a su familia o para sostenerse. Algunos tienen cosas en común, pero para desarrollar esos tres tipos de emprendimiento, tú necesitas métodos diferentes. Ok. Entonces,
tú, para una empresa tradicional, para que crezca y para que se fortalezca, no podés brindarle cosas para subsistencia. Porque tiene otro tratamiento, necesitan otro método. Tampoco no puedes convertir una empresa tradicional en una startup. Una startup tiene que crecer de una manera diferente y va aprendiendo cosas con diferente rapidez de una empresa tradicional. De hecho, estuvimos en una ponencia sobre el tema de las startups y todo Exactamente. el proceso que Y, lleva una startup, ¿no? y es exactamente, es que desarrollar una startup es tan complejo y requiere tantos elementos en los ecosistemas para su desarrollo, que por eso hablamos mucho de ellas, pero muy poco se desarrollan acá. Y las pocas que se han desarrollado, voy a hablar por El Salvador primero, en El Salvador han salido por experiencias muy particulares. No voy a mencionar nombres, pero hay startups que se generaron, crecieron rápidamente, se fueron a Honduras, crecieron rápidamente, vino alguien de fuera, la compró por millones y hoy tienen, y esas personas que tenían esa startup han creado otra que también tiene mucho crecimiento. Entonces, el hecho de crear una startup, que es una empresa de rápido crecimiento, y rápidas ventas y rápidamente globalizable. Y levantamiento de capital. Exacto. En o sea, grandes. y tiene que ver con levantar capital de parte de inversores ángeles o de inversores de riesgo, que son los venture capital. Pero ese es un método. O sea, para llegar a eso, tienes un método. Ahora, las empresas tradicionales tienen otro método, porque tú heredas una empresa o la constituís y la haces crecer ya grande, o ya y otro camino, y la de subsistencia, que es más compleja, porque la gente necesita vender para sacarlo de día. Empiezan con la práctica. Exacto. Y el ingreso diario fundamental. Exactamente. Entonces, esos tres tipos de empresas tienen problemas diferentes, porque todas nacen a partir de un problema. Y eso, y mencionar, o sea, no un problema del dueño, no un problema de la persona empresaria, sino que es un problema de mercado. Hay un problema de mercado que estas unidades económicas resuelven. Que tienen que resolver. Vamos a retomar en el siguiente bloque, Fabio. Vamos a hacer ahorita nuestra primera pausa comercial. Innovación estructurada, el camino hacia la sostenibilidad. La creatividad por sí sola no basta para hacer que un emprendimiento crezca. Aplicar métodos como Design Thinking o Lean Startup permiten canalizar innovación de forma ordenada, validando ideas, ajustando modelos y construyendo soluciones que no solo resuelvan problemas reales, sino que lo hagan de forma rentable y sostenible. Estamos aquí en Portal Emprendedor, un espacio de comunicación que contribuye al fortalecimiento de una cultura emprendedora con impacto social, económico, tecnológico y medioambiental en nuestro país. Soy Xochitl Palacios, comunicadora y emprendedora social, productora y conductora de este programa dedicado al emprendimiento, programa que está haciendo gracias a Delimaya. Y bueno, seguimos hablando sobre el tema del método, bien interesante, Fabio. Obviamente hemos aprendido mucho entre método, metodología, etcétera. Indirectamente muchos emprendedores tenemos método y no sabemos, y en algunos casos vamos desarrollando metodologías en la medida que vamos, como tú dices, estudiando, estructurando, reevaluando, investigando, etcétera, ¿no? ¿Qué métodos son los que podríamos ir aplicando o retomando? Fíjate, lo que estábamos preguntando en el bloque anterior. O sea, ¿cómo influye, verdad, la aplicación de metodologías estructuradas en el éxito de los emprendimientos? Fíjate que básicamente lo que pasa es que cuando emprendes hay una respuesta a una pregunta que tú tenés que descubrir. Y a veces se pasa mucho por alto eso porque vos decís, yo tengo una idea. Ya, o sea, pones primero la idea y después haces todo lo que va alrededor de la idea para tener un producto. Pero la primera pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿cuál es el problema que resuelvo? ¿Cuál es el problema? Observar el mercado, o sea, ver las necesidades. No, el problema. ¿Cuál es el problema que resuelvo? Porque no necesariamente la idea que yo tengo resuelve ese problema. O no necesariamente la solución que yo creo que tiene ese problema no es la que requiero. Tal vez mucha gente dice, no, es que no hay de eso aquí, dice, pero tal vez existe en otra parte. Entonces, más allá de hablar de productos, servicios y empresas, hay que hablar de problemas. Okay. Porque es complejo, pero fíjate que
casi todos los servicios de desarrollo y coaching, la asesoría, la mentoría, la formación y la consultoría resuelven un problema. Y muchas veces todo el mundo llega a los lugares y quiere resolver eso como lo ha resuelto en otras partes. Pero si tú no sabes exactamente cuál es el problema, entonces todo el método que tú llevas se choca y se pierde con ese problema. Entonces, de las primeras cosas que tú tienes que observar siempre en algo es cuál es el problema que estoy resolviendo. Quiero dar una capacitación. ¿Qué problema voy a resolver yo con esa capacitación? ¿O voy a llegar a hablar de resiliencia solo porque está de moda? ¿Voy a llegar a hablar de habilidades blandas solo porque está de moda? No. ¿Qué problema es el que se quiere resolver? Porque en base a ese problema yo voy a armar un método de formación, en este caso, para disminuir ese problema. O voy a armar un método de asesoría para erradicar ese problema. O voy a hacer una intervención de coaching para combatir ese problema. Porque muchas veces no solo la formación no es la solución. A veces necesitas que mentoría, a veces y no es lo mismo. O sea, el coaching, mentoría, formación, consultoría, no son lo mismo. Cada uno tiene diferente nivel de intervención en lo que tú estás. Entonces, ¿qué sucede con los emprendimientos? ¿Qué problemas resuelven? El problema es sentido. Hay gente que está dispuesta a pagar por la solución de ese problema. Y aquí viene la pregunta fundamental. ¿Te vas a hacer tú cargo de ese problema? Entonces, si tú te vas a hacer cargo de ese problema, tú tienes que tener un método para saber llegar a esa gente que tiene ese problema. Si esa gente, si no tiene capacidad de pago, ahí no tienes un mercado. Tiene el problema, pero si no tiene capacidad de pago, no lo puedes resolver. ¿Alguien va a pagar eso por ello? Tal vez tú te puedes hacer cargo. Pero si no pueden hacerse cargo de pagar para resolver el problema, entonces ahí no hay un negocio. Entonces tú tienes que buscar un mercado que contemple esos elementos. Un problema que tú te puedas hacer cargo, que la gente que está en ese segmento tenga capacidad de pago para que tú te hagas cargo de resolver el problema. Allí probablemente, porque todavía no podemos decir con seguridad, hay un negocio. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Design Thinking se presta bastante bien, que es una metodología muy reconocida para recorrer ese camino, pero tiene mucha prueba. Y realmente la gente no está dispuesta a esperar. A veces queremos hacerlo todo ya. Y Design Thinking lleva tiempo. Ser bien startup lleva tiempo. Y hacer desarrollo de clientes, que es digamos, la metodología que le dio pie al pensamiento startup, lleva tiempo. Pero no todo lo queremos hacer ya, así, quiero un startup, quiero esto, quiero un negocio. Pero la gente no está dispuesta a sacrificar el tiempo para investigar el problema que vas a resolver, ni para construir los pasos que te llevan a la resolución de ese problema y después monetizarlo con ese mercado o con mercados similares. Y ahí es donde ve el crecimiento. Está dando vuelta la cabeza ahorita, en serio. Muchas aplicaciones y muchas cosas, obviamente como emprendedores, ¿no? Nos vamos a quedar con eso, Fabio. Vamos a hacer nuestra pausa comercial. Desafíos y oportunidades en la adopción de metodologías. Adoptar una metodología requiere disciplina, tiempo y apertura al cambio, pero sus beneficios superan ampliamente las barreras iniciales. Las metodologías permiten aprender de los errores sin que estos sean costosos, escalar con mayor claridad y generar confianza tanto en los equipos de trabajo como en posibles inversionistas. Seguimos hablando sobre el tema de la metodología y método, que son cosas diferentes, como ya nos explicó Fabio. Y bueno, nos estabas comentando sobre tipo Design Thinking, Lean Startups, distintas metodologías que se pueden aplicar. Pero ¿por qué? Dinos tú esa importancia y el valor que puede agregar en la aceleración o en ver cómo podemos seguir avanzando como emprendedores. Sí, y empresas, porque también en términos empresariales. Sí, lo que sucede es que, vaya, por ejemplo, la gente piensa que el poner un negocio pequeñito tiene que ver con el emprendimiento dinámico, y no es así. O sea, tiene que ver con la actitud emprendedora forzada que tú generas para llevar, digamos, dinero a tu casa. Entonces eso te hace poner un negocio, pero lo haces viendo
otros ejemplos. Hay metodologías que llegan hasta ese nivel, porque lo hace la gente de baja escolaridad o la gente que han despedido de su empleo y no encuentra más empleo. Entonces hay metodologías que retoman eso. Viene gente de regreso, migrantes. Hay metodologías que resuelven eso, porque traen otro tipo de experiencias. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que tú vas a tener, tú necesitas una metodología diferente. Y tenés que tener conocimientos generales diferentes para poder aplicarlo, porque esto no es como una receta que se echan cosas exactas, no, porque la gente reacciona diferente ante los pasos. Tú tenés 10 personas que están compartiendo contigo, que están siguiéndote en un proceso de acompañamiento de esos pasos, y las 10 personas reaccionan diferentes porque tienen diferentes experiencias y todo eso. Entonces, si tú estás conduciendo ese proceso, tú tenés que tomar en cuenta esa diferencia, y tú, con los resultados que tenés con las 10, tú le vas añadiendo a tu método nuevos elementos. Y en emprendimiento las estadísticas son muy crueles. Al final de 2 años... Del Valle de la Muerte. Más allá del Valle de la Muerte, después de 2 años, casi el 90% de las empresas no lo sobreviven. Y no necesariamente por el Valle de la Muerte. ¿En los 2 años? En 2 años, sí. ¿El 90%? Sí, no sobreviven. Uf, Y eso es una estadística cruel y triste. Imagínate tuviéramos eso en la vida, que el 90% de las personas no sobreviviríamos después de 2 años, que el 90% de las cosas que haces en 2 años, o sea, son estadísticas fuertes y crueles. ¿Pero por qué? Porque la mayoría comienza a emprender sin un método. Entonces, puedes llegar a conclusiones equivocadas. Muchos emprenden sin asesoría. Es que así lo he hecho siempre, es que así lo hizo mi abuelo, así lo voy a hacer yo, así he visto que se hace. Entonces, sí se requiere otros elementos. Fíjate que en 2006 hicimos un proceso, y que es de las cosas más grandes que hicimos el modelo de atención de emprendimiento que utilizaron los gobiernos en 8 países para atender emprendimientos dinámicos. Pero también eso tuvo cosas buenas y cosas malas, porque tú no puedes ocupar eso con subsistencia. Y muchos países querían hacer eso con los negocios chiquitos, pero no podés hacer. La mentalidad de empresa dinámica, de emprendimiento dinámico, no es la misma de emprendimiento subsistencia. La capacidad de querer aprender tampoco es la misma. Y la experiencia en habilidades blandas no es la misma. Entonces, para que tú puedas construir un método dirigido a esos segmentos en particular, tú tenés que tomar en cuenta su escolaridad, su capacidad de aprendizaje, o sea, todo el contexto de la persona en eso, porque si no haces algo en que la gente pasó, entró por un oído y salió por otro, y no haces nada, o ponen negocios que al rato se pierden. Por ejemplo, y la gente que no sabe leer y escribir, que no tiene cuestiones tecnológicas para ver lo de también, la transformación digital. Y aquí viene, y eso es algo que no quiero dejar de poner. En la metodología, digamos, que yo estoy certificado y que más ocupo, y porque tiene muchos elementos y ocupo en otras cosas, en África hicieron un ejercicio donde adecuaron a la metodología para personas que no sabían leer y escribir. Entonces, enseñaron a poner negocios de subsistencia a personas que no sabían leer y escribir, y ahí no te sirven, o sea, no hay donde poner un cañón, no hay donde hay un montón de cosas que no tenés, pero el método, la metodología, que tiene su método, tú lo ocupabas para hacer eso con éxito y funciona, y ahí se está haciendo. Excelente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ojo, porque también tú puedes tener ahorita una metodología, pero ¿qué sucede hoy? Tenés a toda la industria 4.0 con cosas nuevas, con el Internet de las cosas. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, la realidad aumentada, que para mí es de las cosas más aplicables en el corto plazo en cualquier método que tú tengas. O sea, tú estás enseñando, o tú estás acompañando, o tú estás desarrollando un servicio, y ya le pusiste algo de Industria 4.0. Ya le pusiste algo de todo el mundo habla de inteligencia artificial, habla de ChatGPT y todos estos chats que hacen eso, pero eso es solo un pedacito de inteligencia artificial. Ya le metiste inteligencia artificial a tu proceso de coaching, y no me refiero a que sea ChatGPT, sino que ya le metiste cosas de cómo ocupar datos en los procesos de coaching, o de cómo ocupar realidad aumentada en procesos de coaching,
o en cómo ocupar el Internet de las cosas en la consultoría. Entonces, con todo esto, tu metodología, tú tenés una, se enriquece con todo este montón de descubrimientos. Estas herramientas. Exacto, y eso tiene que ver que facilitan. con tendencias. Entonces, salen tendencias, ¿cómo las ocupo en mi negocio? ¿Para qué? Para monetizar más. Impactar más, llegar a más clientes, avanzar, crecer. O resolver mejor los problemas. Porque acuérdate que lo que estamos haciendo es para resolver problemas. Así es. Porque al final se nos olvida y solo pensamos que estamos vendiendo cosas. Y no estamos vendiendo cosas, estamos solucionando problemas. Y entonces vos decís, mi método para solucionar problemas, lo estoy innovando, estoy metiéndole cosas que va a hacer que resulte mejor, que le van a dar más valor. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Buenísimo, mucha reflexión en este espacio, me encanta. Vamos a hacer ahorita una pausa musical, vamos a escuchar la tercera canción para relajarnos rico. Ecosistemas fortalecidos a través del método. Cuando los actores de un ecosistema emprendedor, ya sean instituciones, programas de apoyo, formadores, mentores y emprendedores, trabajan con metodologías comunes, se genera un lenguaje compartido que promueve la colaboración y acelera los procesos. Este enfoque colectivo fortalece el crecimiento de emprendimientos con alto impacto social, económico y medioambiental. Estamos ahorita ya en nuestro último bloque hablando sobre metodologías, con un experto en el tema, biólogo, consultor, pero me encanta porque eso es lo que te ayudó a ver la base científica, el método científico, ¿no? Fabio, ¿cómo podemos nosotros como emprendedores, como empresarios, como esquematizar o ver si, yo entiendo que como emprendedores puede que no lo tengamos académico, que tengamos el método, la metodología, pero puede que ya lo estemos realizando y cómo podemos fortalecerlo pues para tener mejor impacto? Sí, todos tenemos, todo el que está emprendiendo y tiene un negocio pequeño, mediano, Ok. está ocupando una serie de pasos que le hacen que funcione mejor. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es que hay que sistematizarlo. Y la mayoría agarra una computadora y lo escribe en una computadora. Mi recomendación es andar una libreta y escribirlo. Sí, porque en la computadora se te pierde debajo de un montón de archivos y de carpetas y todo eso y USB. Hay que tener algo a la mano, yo prefiero. Y aquí hay varios colegas que me dicen, no, ¿y para qué apuntar? ¿Y para qué haces carteles? Bueno, yo les decía, bueno, pone el objetivo de tu curso, mantenerlo todo el tiempo para que la gente lo vea. Entonces ponen en una fila, yo aquí lo tengo en mi presentación. Pero si lo tenés en una presentación, lo pasas un ratito. Si lo tenés en un cartel, durante todo el tiempo que haces la capacitación, la gente está viendo cuál es el objetivo que buscas. Uh-huh. Entonces, el hecho de plasmar las ideas te permite siempre saber dónde estás y para dónde vas. Entonces, sistematizar lo que estás haciendo es el primer paso para ver si eso que tú has dirigido ahí, cómo se puede mejorar. O tenés un objetivo o no lo tenés. Tenés un resultado o no lo tenés. Entonces vos lo que estás haciendo ves y decís, hey, yo no he puesto aquí cuáles son mis resultados. Hey, yo no he puesto aquí cuáles son mis objetivos. Hey, yo no he puesto aquí cómo son mis recursos. Hey, yo no he puesto aquí con quién voy a hacer esto. Entonces necesitas plasmarlo para poder hacerlo. Aquí es donde todo el mundo antes pensaba que el plan de negocios era, después de pasar del plan de inversión que hablaba antes, que cuando no existía el plan de negocios, todo el mundo pasó al plan de negocios, y el plan de negocios es el que iba a salvar a las empresas. Y lo que pasa es que el plan de negocio tiene caducidad. Ok. Tiene caducidad, entonces tenés que estarlo cambiando, pero se cambiaba cada 6 meses, cada esto. Luego, y aquí es interesante porque hay varios libros que lo proponían que tú necesitabas estar midiendo. Y en las startups necesitas medir semanalmente. Porque como son de rápido crecimiento, tú tenés que medir semanalmente. Ahí es donde surgió esta herramienta visual muy interesante, que es el lienzo de modelos de negocio de Alexander Osterwalder e Yspin New, que es genial para ir capturando crecimiento semanal. Luego hay por ahí otro que se llama el Lean Canvas, que es de Ashmauria, que ese es
está hecho para emprendimiento. Y hay más Canvas. Lo que pasa es que la gente dice, el Canvas, como que si fuera solo uno. Hay más de 30 tipos de Canvas para desarrollar emprendimientos. Wow. Yo he mencionado solamente 2, pero hay otros que son muy buenos. Hay otros Canvas que sirven para negocios que ya existen, para ir monitoreando. Pero entonces estos elementos se cambian cada semana. Y luego surgen las métricas, porque tú necesitas medir cada semana en el emprendimiento dinámico. Y luego los emprendimientos tradicionales miden al mes, cuando ven el balance, cuando ven el flujo de caja. No están acostumbrados a esa velocidad. Y los emprendimientos de subsistencia nunca. Ellos lo que les interesa es vender. Van al día a día. Exactamente. Entonces, sí hay una medición, es cuánto vendí, cuánto me queda. Pero, y seguís. Y más si estás en el financiamiento con otro tipo de... con los que prestan, con agiotistas. Agiotistas, prestamistas. Entonces cambia la mentalidad en cada tipo de empresas, cambia la mentalidad y por eso cambia el tipo de metodología de atención para ellos. Pero entonces este tipo de herramientas, quedándonos con los emprendimientos startup y con los tradicionales, las herramientas visuales te sirven, pero también tu personal tiene que combinar contigo y tiene que aprender rápido. Entonces ahí es donde tú ocupas otros elementos para que ellos aprendan, que tienen que ver con aprendizaje, no con juegos, sino que con elementos que tienen los juegos, y eso es gamificación, o con historias, y eso es storytelling. Entonces aquí es donde se conjugan un montón de técnicas, no precisamente porque hay técnicas y hay metodologías. Ajá. La gamificación no es una metodología, es una técnica. El storytelling es una técnica. Ya hay otras, ¿verdad? La teoría basada en problemas, la teoría basada en juegos. Hay otro montón de técnicas que no son precisamente metodologías que se pueden ocupar en la formación. Igual la consultoría, igual el coaching, igual la asesoría. Pero entonces, ¿qué sucede? Para eso, y para tú poder construir método, que es lo que hacemos, para emprender ya necesitamos leer bastante para poder emprender. Si tenemos una empresa ya constituida, necesitamos leer bastante para seguir manteniéndonos como personas empresarias. Y los que hacemos método para ellos, tenemos que leer todo lo que ellos leen y más, porque tú estás construyendo un camino conceptual para que ellos lo cumplan a través de un montón de cosas. Entonces, para emprender hay que leer mucho. Y siempre me preguntan, mire, Fabio, ¿y qué libro ocupo? Y voy a mencionar 2 que ya son viejitos para comenzar, así, pero para iniciar de cero. Sí, menciónalos porque es bien importante ahorita antes de que terminemos. Yo recomiendo siempre El arte de empezar, de Rui Kawasaki, porque habla de una manera bien bonita del emprendimiento. Primero, y el segundo, que ese es cruel, pero yo creo que todos lo tuvimos que haber leído al principio, es El libro negro del emprendedor. El libro negro del emprendedor. Así se llama. Ahí te muestra cuáles son los 14 factores de fracaso que tienen los emprendimientos. ¿Y por qué el fracaso? Y ojo con esto, porque no habíamos hablado del fracaso. Bueno, yo he fracasado mucho, también hice muchos métodos que no funcionaron. Ya, también hice un montón de cosas que no se aplicaron bien. Y yo las puedo... Bueno, y también yo me equivoqué mucho en muchas cosas. Ya, porque no tenía también todo el conocimiento general, contextual y conceptual. Entonces, realmente a todos cuando se emprende, todo el mundo te muestra los ejemplos fabulosos. Ve, ahí hay 3 nombres ahí que salen siempre y te dicen, la empresa tal. Pero nadie te dice los fracasos. Y realmente nadie va a un fracaso a saber por qué le pasó eso. Entonces, en ese libro se habla de esos factores fundamentales de fracaso, pero que tú también tenés que tomar en cuenta, porque el fracaso es mejor fracasar poquito. Y rápido. Y barato, ahí es la otra parte, fracasar barato, a pasar un mes planeando algo y fracasar, porque eso es más caro. Exacto. Entonces, con esos 2, de ahí hay más. De ahí está el manual del emprendedor, de ahí está el método Lean Startup, de ahí está el lienzo de modelos de negocio, la disciplina de emprender. Hay un montón de libros que se pueden mencionar para emprender de manera dinámica. Y cada vez hay más. ¿Sí? Excelente, Fabio. Realmente todo ese conocimiento y esos libros que creo que nos pueden ayudar bastante como emprendedores innovadores, visionarios.
Lastimosamente llegamos ya al final del programa. Creo que nos da para otro programa o muchos otros programas para seguir hablando. O capacitaciones o cursos, creo yo, que también como Portal Emprendedor los vamos a estar que diseñamos. propiciando. No los damos, los diseñamos para que otros los den. Bueno, imagínense. Ajá, sí, sí. Totalmente. Creo que hay muchos desafíos, ¿verdad? Para nosotros como emprendedores al adoptar metodologías estructuradas, etcétera. Pero por lo menos con este programa lo que queremos es que quede esa espinita de ser curiosos, de ver el tema de la metodología, ¿Cuál es los su método? métodos, etcétera. ¿Cuál es el método que ocupa cada quien? ¿Cuál ¿Y es tu cómo método? cómo lo estamos mejorando? Así es. Bueno, gracias definitivamente, Fabio, por estar aquí con nosotros y transmitirnos bastante de tu conocimiento. Encantado, fue un placer. Y así llegamos al final de esta entrega de Portal Emprendedor. Y como siempre, nos quedamos con una frase, y esta es de Peter Drucker, que dice: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Crear.